Hola gente de la Tierra, soy Daniel y no sé si recuerden que en uno de mis primeros videos dije que administrar no es únicamente mandar gente, pero cuando uno se dedica a la administración, esa es una de las actividades más importantes. Por eso hoy vamos a hablar sobre el talento humano y se los digo así. Como ya he dicho en alguno de los videos de este canal, cuando vamos a administrar, administramos recursos. Entre esos recursos encontramos al talento humano, que son las personas que desarrollan las actividades necesarias para cumplir con los objetivos de la organización. Cuando en la sociedad del siglo XVIII empezaron a aparecer nuevas empresas o grandes industrias, se hizo evidente la necesidad de contratar personas capacitadas para desarrollar ciertas actividades. En un principio, muchas de estas actividades era operar ciertas máquinas que permitían la elaboración de los productos que se querían elaborar. En esa época esos trabajos eran severamente desgastantes porque los propietarios de estas fábricas, de estas empresas, consideraban que las personas eran una extensión de la máquina. Entonces, por ejemplo, si se trataba de una barra en la cual pasaban muchas tuercas que era necesario apretar, entonces la persona lo único que hacía era apretar, 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 y pues no era vista como una persona que sintiera, tuviera sentimientos, tuviera familia, simplemente era alguien que apretaba las tuercas. Obviamente más adelante hubo personas que se dieron cuenta que pues se trataba de personas que estaban haciendo esas operaciones y que tenían por supuesto sentimientos. Por eso es que a mediados del siglo XX se empieza a hablar sobre los recursos humanos, que es básicamente tener en cuenta que lo que tenemos ahí es una persona que se puede ver altamente afectada por la forma en que le tratemos. Esto empezó a ser relevante desde 1927 cuando el profesor Elton Mayo desarrolló un experimento en una fábrica en el que analiza los efectos de las características del ambiente de la fábrica en los trabajadores. Entonces analizó la forma en la que trabajaban cuando había más o menos luz, por ejemplo, y se percató que efectivamente esto incidía en la forma en la que trabajaban las personas. Y esto sembró la inquietud para que únicamente no se centraran en aspectos físicos, en condiciones físicas del entorno, sino también más adelante en aspectos psicosociales. Por esta razón es que actualmente conocemos términos como el clima organizacional, en el que se observa qué relación tienen las personas entre sí, que es también uno de los aspectos más importantes del talento humano. Después de la segunda mitad del siglo XX y lo que lleva corrido del siglo XXI, se han hecho muchos avances en relación al talento humano, y todos estos avances se han hecho de la mano de la psicología, porque con la psicología podemos reconocer los efectos que tienen los cambios realizados y se pueden establecer nuevas hojas de ruta para mejorar siempre la calidad de vida de los trabajadores en el entorno laboral. Cuando hablamos de talento humano tenemos que tener muy en cuenta aspectos muy importantes como el salario, incentivos, relaciones laborales, formas de contratación, tiempos de trabajo y condiciones del entorno. El talento humano ha descubierto que cuando se dan las mejores condiciones posibles en el trabajo, el trabajador funciona mejor, por decirlo de alguna forma. Es como cuando tienes un carro y le pones los mejores repuestos. Pasa lo mismo con las personas. Va a ser mucho más productiva una persona a la cual le pagas un salario justo a una persona a la cual le pagas un salario regular, o va a trabajar con mucho más entusiasmo una persona a la cual le das un día libre por su cumpleaños que una persona que difícilmente descansa los domingos, porque cuando las personas no tienen ningún incentivo para realizar las cosas, las hacen sin interés y muchas veces de mala gana. Cuando esto ocurre, regularmente quedan mal hechas, que es lo que a toda costa como administradores debemos evitar. El propósito del administrador a la hora de administrar el talento humano es precisamente eso: brindar las mejores condiciones para que los trabajadores hagan las cosas bien y las operaciones se realicen de forma adecuada. Pero no se trata de excederse en ninguno de los dos límites. No se puede llegar a ser ni demasiado déspota ni demasiado complaciente, porque como he explicado hace un momento, cuando se es demasiado déspota es muy probable que los trabajadores no hagan las cosas bien por insatisfacción, y cuando se es demasiado complaciente se puede correr el riesgo que los trabajadores abusen. Por ejemplo, si eres un jefe al cual le piden permisos y todos los permisos los niega, muy seguramente las personas van a trabajar con estrés y no van a hacer las cosas bien. Y esto no va a ser conveniente para la empresa porque muy seguramente va a disminuir la productividad. Pero si por el contrario eres un jefe que acepta todos los permisos, pues va a llegar el momento en el que vas a tener 5, 10, 15, 20 trabajadores fuera de su sitio de trabajo, y esto por supuesto también disminuirá la productividad. Porque este es un error que cometen muchos jefes. Por tratar de ser agradables con sus subordinados, les conceden todos los permisos. Pero llega un momento en el que la situación se les sale de las manos. Para administrar correctamente el talento humano debes tener en cuenta, para empezar, cuáles son las actividades que se tienen que desarrollar y los salarios que estás dispuesto a pagar. Así podrás contratar a las personas de forma adecuada, pagarles un salario justo, y las personas desarrollarán sus actividades de forma también adecuada. Porque si contratas a una persona para desarrollar las actividades
habilidades que normalmente desarrollarían 2 personas y adicionalmente le pagas un salario inferior al que normalmente recibe una persona, quizá al principio esta persona trabaje medianamente normal, pero muy seguramente pasado unos meses esta persona disminuirá su productividad porque se empezará a sentir insatisfecha por el pago que está recibiendo y por el exceso de funciones que tiene, y esto es absolutamente normal. Otro aspecto que es muy importante a la hora de la gestión del talento humano son las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la organización. Cuando se trabaja en una organización en la que algunos trabajadores tienen dificultades para relacionarse, se corre el riesgo también que disminuya la productividad porque las personas difícilmente están capacitadas para separar las relaciones interpersonales con las relaciones entre los procesos de la empresa. Entonces, por ejemplo, si la persona encargada de facturación tiene que acercarse por alguna razón a la persona encargada de cartera y estas por alguna razón tienen dificultad para relacionarse entre sí, muy seguramente el proceso que se vaya a desarrollar en ese momento no va a desarrollarse de forma adecuada. Por esta razón, el administrador debe gestionar de la mejor manera posible la relación entre las personas, promoviendo la integración, por ejemplo, a través de actividades deportivas o celebraciones de fechas especiales como cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, Amigo Secreto, que son actividades que permiten que las personas se conozcan entre sí, limen asperezas, trabajen de una forma mejor y trabajen más satisfechos. Sin embargo, hay que reconocer que el cerebro humano es absolutamente impredecible y conseguir satisfacer a todos los trabajadores es prácticamente una misión imposible. Pero para disminuir la dificultad de esto, algo que están haciendo muchas empresas actualmente es contratar psicólogos, de forma permanente o de forma ocasional, que en cualquiera de los dos casos nos permite medir de una forma más objetiva la satisfacción laboral de las personas y tener esta información como base para tomar decisiones al respecto. El talento humano es uno de los aspectos más importantes en la administración de empresas, porque por ejemplo, sin máquinas podremos trabajar haciendo las cosas de forma manual, que es algo más demorado pero que se puede hacer. Pero las máquinas, aunque actualmente han avanzado mucho y pueden funcionar prácticamente solas, no dejan de necesitar en algún momento la intervención de los seres humanos. Las personas son realmente muy importantes en la organización, pero no basta únicamente con pagarles un salario. Se deben tener en cuenta muchos aspectos para que las personas trabajen satisfechas y desarrollen sus actividades de forma adecuada. Este es un tema que se compone de muchos elementos y todos ellos son muy importantes. Por esta razón dedicaré un video a cada uno de ellos para que queden completamente claros y los podamos aplicar de forma adecuada en nuestra vida académica, en nuestra vida laboral y nuestra vida en general. Eso ha sido todo por este video. La próxima semana estaré hablando por primera vez sobre algún tema de psicología. Si quieren que sea algún tema en específico, dejen su comentario aquí abajo que todos los estaré leyendo. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Si creen que le puede servir a alguien, compártanselo. No olviden dejar su comentario y su like. Suscribirse a este canal si no lo han hecho todavía. Muchas gracias. Chao.